Buena gente, voy a estar haciendo un video explicando un poco sobre qué es la desviación estándar y por qué es tan útil en el momento de operar. ¿Ya? A mí la desviación estándar o PO3 me ayudó mucho en las operaciones porque me permitió entender mucho mejor hasta dónde era lo más probable que fuera el precio y me ayudó mucho a mantener posiciones por más tiempo. ¿Ya? Así que, lo primero, ¿qué es la desviación estándar? La desviación estándar viene siendo un conjunto de números Fibonacci, que vendrían siendo estos números de acá. Así que ahí le pueden sacar pantallazo o guardarlos. Y la desviación estándar, es muy importante que se entienda que la desviación estándar nos da solamente objetivos. No nos da ningún tipo de entrada, solamente nos da un objetivo. Entonces, ¿cómo usamos esta desviación estándar? Imaginémonos que aquí hay una zona de interés de una hora, ponte tú, que hay un fair value gap de una hora. Y nosotros tenemos unos mínimos relevantes dentro de este fair value gap. O sea que dentro de este fair value gap existen estos tres mínimos que vendrían siendo liquidez. ¿Ya? En general, el precio siempre cuando toma liquidez, toma esta liquidez, lo toma con un impulso manipulativo, que en este caso vendría siendo este impulso a la baja de acá. ¿Ya? Y después el precio, si es que ya hizo el movimiento manipulativo, tiende a cambiar la estructura para después irse a las próximas liquideces que podrían estar acá arriba, por ejemplo. Ya que vendría siendo la buy side liquidity. ¿Cómo nosotros usamos nuestro PO3 o desviación estándar? Nosotros tenemos que poner nuestro Fibonacci, nuestro conjunto de números Fibonacci, desde el mínimo de este impulso hasta el máximo de este impulso. Y esta herramienta nos va a dar dos objetivos. El primero vendría siendo la zona del menos 2, 2,5, que vendría siendo esta. Y la segunda vendría siendo la zona del menos 4, que vendría siendo esta de acá. Una vez que el precio ya nos cambia la estructura, nosotros podemos marcar nuestra desviación estándar y nosotros podemos asumir que el precio va a llegar hasta este punto de acá si es que no nos cambia la estructura a mitad de camino. Porque si el precio nos cambia la estructura a mitad de camino, significa que hay una desviación estándar o un PO3 contrario. Ponte tú si el precio hace algo así y después nos cambia la estructura aquí y sigue bajando, podemos asumir que ahora tenemos esta patita manipulativa y tenemos este nuevo objetivo que vendría estando aquí abajo. ¿Ya? Entonces nosotros podemos asumir que el precio va a llegar al menos 2 y menos 2,5 solamente si no nos cambia la estructura en el trayecto. Y algo súper importante es entender que solamente nosotros podemos marcar nuestra desviación estándar una vez que el precio ya generó nuestro cambio de estructura. ¿Ya? Porque de repente el precio podría hacer un movimiento así, podría subir, o sea, podría hacer este movimiento manipulativo, podría subir hasta acá y después podría hacer algo así. Y aquí nosotros no podemos marcar esta pata como una pata manipulativa, ¿ya? Tenemos que esperar a que el precio nos cambie la estructura para ya asumir que el precio realmente quiere tomar la dirección contraria, ¿ya? Así que vamos a ver unos ejemplos en el gráfico porque está todo el rato. Si se fijan aquí, el precio generó una toma de liquidez relevante en en estos mínimos de aquí. El precio nos tomó la liquidez, sell side, y después que hizo el precio, tomó de nuevo liquidez interna, y aquí es donde nosotros tenemos que estar esperando un posible cambio de estructura. Nuestro cambio de estructura vendría estando acá. A ver. Ahí. Una vez que el precio ya nos hizo el cambio de estructura, nosotros podemos usar nuestra herramienta de la desviación estándar para que nos dé un posible objetivo de todo este movimiento alcista. Que en este caso vendría siendo desde este mínimo hasta este máximo de acá. Y nuestro objetivo de desviación estándar es este de aquí. ¿Ya? Y como se puede ver, el precio llegó al objetivo y tomó estas liquideces de acá. Y ahora, ya una vez en el objetivo y sabiendo que el precio tomó buy side, tenemos que empezar a buscar un posible cambio de estructura a la baja. ¿Para qué? Para venir a tomar todas estas liquideces que están aquí abajo, que vendría siendo low resistance.
Entonces aquí veamos si el precio nos cambia la estructura. Ya. Entonces en este punto, el precio, ¿qué fue lo que hizo? El precio nos manipuló este máximo, nos tomó esta liquidez, y después el precio nos cambió la estructura en este mínimo de acá. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Marcar nuestra desviación estándar desde el máximo hasta el mínimo, que nos da este objetivo de acá. Entonces nosotros en este momento ya sabemos que lo más probable es que el precio haga un movimiento a la baja hasta este objetivo, ¿ya? Y lo que pasó, a ver, el precio es ahí, y ahí llegó a nuestro objetivo de acá, ¿ya? A ver, vamos a ver otros ejemplos. Hoy día de hecho se dio un ejemplo, ya, acá. Chuta. Acá lo mismo. Acá el precio nos generó una toma de liquidez, que vendría siendo de este mínimo de acá. Además nos hizo otra toma de liquidez aquí. Y esto lo podemos también... Esto tiene más probabilidad de que suceda porque hay un fair value gap de 15 minutos acá que está funcionando como zona de interés. Entonces, una vez que el precio aquí nos quiebra la estructura, nosotros ya podríamos asumir, aquí ya nos quebró la estructura, podríamos asumir un movimiento al alza a todas estas liquideces que quedan acá arriba. Aquí nosotros ponemos nuestra desviación estándar de aquí a aquí y mágicamente nuestro objetivo coincide perfecto con buy side de aquí arriba. Entonces acá tenemos nuestra zona de interés, fair value gap de 15 minutos. El precio toma liquidez, nos cambia la estructura. Una vez que ya nos cambia la estructura, podemos usar la desviación estándar que nos da este objetivo. Y ya de aquí en adelante podemos buscar entradas largo. Y ahí justo el precio llegó al objetivo, no tomó la liquidez y cayó con mucha fuerza. Hoy día voy a aprovechar de hacer un recap de la operación de la mañana, porque fue súper buena y se mezcló todo lo que quería ver, ¿ya? Primero que todo, el precio aquí en la mañana eran las 9 y lo que yo quería ver era un movimiento al alza hasta este fair value gap de 15 minutos que hay acá. Que es, perdón, este fair value gap de 15 minutos que hay acá. Y había un fair value gap de hora, creo también, acá. Entonces yo estaba buscando movimientos al alza. Además de que el precio estaba rebalanceando en un fair value gap de 15 minutos. Y si nosotros usamos nuestra desviación estándar en estos mínimos de acá, porque el precio nos tomó la liquidez aquí, y si nos vamos a la temporalidad de un minuto, podemos buscar exactamente lo mismo, una manipulación relevante. A ver, veámoslo si en 5 minutos sea un poquito más claro. En 5 minutos tenemos esta pata manipulativa, esta de aquí. Entonces nosotros en la mañana, una vez que el precio ya nos cambió la estructura, el cambio de estructura es este de aquí, a ver una vela más, ahí el precio nos cambió la estructura, nosotros ya podemos marcar nuestra desviación estándar que nos daba este objetivo de acá, ¿ya? O sea que ya estando en la mañana yo estaba buscando largos porque la desviación estándar me decía que el precio era muy probable que llegara a rebalancear estos máximos de aquí arriba. ¿Qué pasó? El precio abrió, aquí Nueva York AM abrió, hubo una posible entrada aquí, bastante buena de hecho, que fue esta toma de liquidez dentro del fair value gap de 15 minutos. Y acá había un inverse, fair value gap inverso. Esta de aquí, entonces mucha gente puede haber entrado acá. Yo personalmente no lo hice porque había noticias a las 9:45. Entonces no quería arriesgarme a que por las noticias me saltara un stop. Entonces, si uno ponía el stop ahí o incluso acá, iba por un 1 a 1, la operación hubiera sido positiva, ¿ya? En este punto yo estaba buscando la apertura de las 10. ¿Por qué? Porque a las 10 am abre la vela de 4 horas. Y si yo ahora estoy buscando un movimiento a la baja, ¿por qué? Porque ya llegamos a nuestro objetivo de desviación estándar. Espero que la vela de 4 horas abra, manipule al alza y haga un movimiento a la baja. Entonces a las 10 yo estaba esperando una manipulación al alza.
Y en un minuto, acá tenemos las 10. Entonces, aquí abre la vela de 4 horas. Y estoy esperando un movimiento manipulativo primero al alza para después irnos a la baja. Y en este punto el precio nos generó un SMT con el SP500. Eso significa que el SP500 no tomó esta liquidez y el SP, o sea, y el Nasdaq sí la tomó. ¿Ya? El Nasdaq llegó a tomar hasta acá arriba, de hecho, hasta este Fair Value Gap de 15 minutos, y el SP no estaba ni cerca de esta zona. Entonces eso nos daba un SMT bajista. Entonces, ya viendo un SMT bajista, además de estar rebalanceando en un Fair Value Gap de 15 minutos, quise buscar un movimiento a la baja. Y estaba este Fair Value Gap de 1 minuto que terminó siendo invalidado. Entonces, en este momento, yo entré a la operación en una venta con 5 contratos, tenía mi stop aquí arriba y tenía mi objetivo final acá abajo. Entonces, bueno, el precio empezó a moverse, tuvo este movimiento que casi me salta el stop, después tuvo este movimiento bajista. Aquí puse mi stop en break even y escalé un contrato, compré un contrato aquí y lo demás lo dejé correr. ¿Y por qué aquí es importante la desviación estándar? Porque si uno se fija, el precio aquí tomó liquidez y después nos cambió la estructura en esta zona de acá. Nos hizo un Market Structure Shift. Y ya una vez hecho el cambio de estructura, yo podía poner mi desviación estándar desde el máximo al mínimo y me daba este objetivo de acá, que además coincidía con la liquidez que nos quedaba aquí. Entonces, ya viendo esto, dejé correr el trade, la operación, y saltó el profit. Fíjense que el precio llegó justo a la desviación estándar, al objetivo, y creo que empezó a reversarse. Ahí se empezó a reversar. Y justo hoy, de hecho, a ver, 15 minutos, hablando un poco más de la desviación estándar, hoy el precio también nos generó un movimiento, generó este movimiento manipulativo en 15 minutos al alza y después nos cambió la estructura aquí a la baja. Entonces tuvimos nuestra toma de liquidez, nuestro cambio de estructura en esta zona de aquí, y nosotros ahora podríamos tomar una desviación estándar de este máximo a este mínimo, que nos da este objetivo de acá, que mágicamente coincide con esta liquidez que hay acá. Entonces ahora mismo yo estaría pendiente de esta zona en el Nasdaq y de este objetivo, a menos que se haya tomado esta liquidez en el SP, no, ni cerca. Así que yo estaría buscando este objetivo para el Nasdaq durante la noche, si es que yo operara Asia, que no es lo que hago. Pero la desviación estándar me manda a esta zona de acá, ¿ya? Así que eso, cabros, ojalá hayan podido aprender un poco de la desviación estándar y por qué es tan importante y lo acertada que es. Así que eso.